Hoy, miércoles 12 de agosto, la liturgia nos presenta en el Evangelio unas palabras de Jesús a sus discípulos. Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otros dos, para que el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Y si no te hace caso, díselo a la comunidad. Y es que el Señor nos invita a amar siempre y a amar perdonando. Y la mejor escuela para aprender a perdonar y corregir es que nosotros seamos los primeros que aprendamos en la escuela del Evangelio, a los pies del Maestro, cómo el Señor nos reprende, cómo nos guía, cómo nos trata, y que aprendamos la grandeza de su perdón en nuestra pobreza. Señor Jesús, yo creo firmemente que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, de mis faltas, y te pido la gracia y la luz que necesito para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí ante Dios nuestro Señor. Hace 20 años, tal día como hoy, y me acuerdo perfectamente, yo llevaba 1 año de sacerdote. Se celebraba en Roma la Jornada Mundial de la Juventud del año 2000. En aquel verano, mi hermano pequeño, hoy también sacerdote, quería ir a Roma. Quería participar de aquella Jornada Mundial de la Juventud, pero era pequeño. Y mis padres accedieron con la condición de que yo formara parte de aquella Jornada Mundial de la Juventud. Era la primera vez que yo iba a Roma. Y me embarqué. Quizás por acompañar a mi hermano, quizás por acompañar a tantos jóvenes de Córdoba como íbamos, 14 autobuses, pero también con la ilusión de quien iba como sacerdote por primera vez a Roma. Me acuerdo perfectamente que tal día como hoy, 12 de agosto del año 2000, tuvimos la Eucaristía, todos los peregrinos de Córdoba, en una iglesia de Grosseto. Al llegar a la sacristía y revestirnos los sacerdotes, el cardenal que nos presidía la Eucaristía era un cardenal vietnamita. Hablaba el español con dificultad, pero se le entendía. Era tan bajito como yo y sus ojos destellaban una candidez, una fuerza que era algo que llamaba mucho la atención. Al término de la Eucaristía, el cardenal nos hizo que nos sentáramos y nos explicó algo que a mí me llamaba poderosamente la atención y que me había fijado al inicio de la celebración de la Eucaristía, que era el signo de su cruz pectoral. Aquella cruz pectoral era diferente a todas. Era una cruz pectoral hecha con 2 listones de madera y cuya cadena colgaba al pecho se parecía mucho a las cadenas que se utilizaban antiguamente para los retretes. Yo me acuerdo que comentaba con otro sacerdote cómo aquella cadena era excesivamente sencilla y que me recordaba a la cadena del váter que había en la casa de mis abuelos. Pues bien, aquel cardenal, con esa alegría desbordante, empezó a decir: miren, estos 2 listones de madera están sacados de la cama que yo tenía en la prisión. Y esta cadena que lo sostiene a mi pecho era la cadena del retrete. De aquel retrete donde yo estuve 13 años prisionero por el régimen comunista en la cárcel, desde el día posterior a mi consagración episcopal. Aquel cardenal
se acarició el vientre y decía: tengo un tumor de estómago y me muero y me voy al cielo. Me sorprendió el testimonio alegre de un hombre que se había pasado 13 años de su vida como prisionero por el régimen comunista vietnamita. Y me sorprendió que con esa alegría él se acariciara el vientre donde sabía que tenía un tumor terminal que le iba a costar la vida humana. Tiempo después pude leerme los ejercicios espirituales que en aquel año él había predicado a la Curia Vaticana. El cardenal vietnamita Francisco Javier Nguyen Van Tuan tuvo como lema de vida: la esperanza que llena de amor el momento presente. Siendo prisionero por el régimen comunista durante 13 años, 9 los pasó en aislamiento total. Pero en aquellos 13 años no se quedó de brazos cruzados esperando la liberación. Él cuenta cómo sus cristianos le habían hecho pasar un botecito donde ponía medicina para el estómago, que contenía vino, y que con 3 gotitas de aquel vino y una gotita de agua en la palma de sus manos celebraba la Eucaristía todos los días. La creatividad propia del amor durante aquellos 13 años le llevó al cardenal Nguyen Van Tuan a hacerse amigo de los carceleros. Construyó para sí aquel crucifijo que llevaba al pecho. Y después de una vida de cruz, murió víctima de aquel cáncer en el año 2002. Está introducido su proceso de beatificación. Y en aquellos ejercicios espirituales que predicó en el año 2000 a la Curia Vaticana, que han sido publicados como Testigos de la Esperanza, un libro altamente recomendable, él hablaba de los 5 defectos de Jesús. Me vais a permitir que en el día de hoy, para nuestra oración, yo traiga a colación estos 5 defectos de Jesús. Siempre que hablamos de Jesús, hablamos de sus perfecciones, y Jesús tiene defectos. Y esos defectos son signos de la debilidad del corazón de Jesús. Y su debilidad soy yo. Y eres tú. Nuestra pobreza, nuestra pequeñez. El primer defecto: Jesús no tiene memoria. En el Calvario, en el auge de la agonía indescriptible, Jesús oye la voz de Dima, el buen ladrón a su derecha, que le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues en tu reino. Si fuese yo, le habría dicho: mira, no te voy a olvidar, pero tus crímenes se merecen muchos años de purgatorio. Sin embargo, Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no tiene buena memoria. Jesús se olvidó de todos los crímenes de aquel hombre. Afortunadamente, la memoria de Jesús no es como la mía. El segundo defecto es que Jesús no sabe de matemáticas. Si Jesús se hubiese sometido a un examen de matemáticas, seguro que suspendería, porque él dice: un pastor tiene 100 ovejas y si pierde una, deja inmediatamente a las 99 en el redil y se va en busca de la descarriada. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y vuelve feliz. Para Jesús, 1 es igual a 99. Una persona tiene el mismo valor que 99 e incluso más. Jesús no sabe de matemática. Un tercer defecto: Jesús no tiene lógica. Una mujer tiene 10 dracmas, una moneda de la época del Señor. Cuando pierde una, aquella mujer enciende una lámpara, barre la casa, busca hasta encontrarla, y cuando la encuentra invita a sus amigas y comparte con ellas la alegría de haber encontrado aquella dracma. De hecho, no tiene lógica hacer una fiesta por un dracma. Hubiera gastado muchísimo más. Y es que el corazón tiene razones que la razón no comprende. Jesús no tiene lógica. Y es que el amor no tiene lógica
Y Jesús tiene este defecto, que busca sin descanso y que hace fiesta, aunque le cueste. El cuarto defecto: Jesús corre demasiado riesgo. Los ejecutivos, las personas encargadas del marketing de empresa, llevan en sus carpetas proyectos, planes cuidadosamente elaborados. En todas las instituciones, organizaciones civiles y religiosas nos faltan programas con objetivos, estrategias, y con Jesús nada de esto pasa. Si se analiza humanamente su proyecto, está destinado al fracaso. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus discípulos. El grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir. Si alguno quiere venir conmigo, que entregue su vida, que muera a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Y es que a los apóstoles, que lo dejaron todo para seguirle, Jesús no le garantiza el sustento material, ni casa para vivir. Solamente les pide compartir su estilo de vida. A uno que desea unirse a lo suyo le dice: las zorras tienen madriguera y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Los 12 confiaron en este aventurero. Millones y millones de hombres a lo largo de la historia han confiado en este aventurero que quiere correr demasiados riesgos para unirse a su causa. Ya son más de 2000 años y una incalculable multitud de seguidores sigue peregrinando detrás de Jesús, abrazando su cruz. Galerías de santos y de santas, de bienaventurados, de héroes y heroínas que han corrido la misma aventura que el Maestro. Y es que Jesús corre mucho riesgo. ¿Será que el viaje más fantástico es ir contracorriente a lo que nos dice el sentido común? El quinto defecto: Jesús no entiende ni de finanzas ni de economía. Si Jesús fuese el administrador de una empresa, de una comunidad, la ruina sería cuestión de días. ¿Cómo entender a un administrador que le paga el mismo salario al que empieza su trabajo al principio de la mañana que a otro que tan solo ha trabajado una hora? ¿Un descuido? ¿Es que Jesús no sabe contar? ¿Por qué tiene Jesús estos defectos? Porque Jesús es el Dios de la misericordia y del amor encarnado. Y es que el amor no es racional, no es calculador, no es un amor ni condicionado ni que condicione. El amor no recuerda la ofensa recibida, sino que es un amor de donación, de servicio, de misericordia, de perdón, de comprensión, de acogida. ¿En qué medida? La medida del amor es amar sin medida. ¿Y sabes qué? Que estos defectos de Jesús son un camino de felicidad. Por eso hoy le damos gracias a Dios por estos defectos que hay en su corazón y que son un signo de que Dios tiene una debilidad, una pasión, su amor desmedido por ti y por mí. Gracias, Jesús, porque para esperanza de mi vida y para esperanza de la humanidad, tú tienes estos defectos incorregibles. Quiero yo, Señor, tener los mismos defectos que tú. Quiero yo también, Señor, ser incorregible en mi amar a tu estilo y a tu manera, contigo y como tú. El amor no tiene medida. Gracias, Señor, porque estos defectos me manifiestan cómo me quieres. El Evangelio no es, Señor, una página bella de historia que narra la entrega de Dios, sino que el Evangelio se actualiza cuando yo dejo que estos defectos tuyos hagan mella en mí,
y cuando yo también quiero amar teniendo estos mismos defectos que mi maestro. Que así sea.